7 de la mañana con 39 minutos. Hoy a las 11 de la noche se da, como cada 15 de septiembre, el grito de la independencia. Y mañana, como cada 16 de septiembre, es el desfile militar. Esta es la semana histórica de festejos patrios, una semana donde nosotros reforzamos nuestra identidad, nuestro nacionalismo, donde recordamos lo que somos. No tanto pensamos hacia dónde vamos, pero sí lo que somos y lo que nos llena muchísimo de orgullo, esta parte que mencionaba yo de la identidad nacional. Saludo ya, que están con nosotros Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez. ¿Qué tal, Roy? Jorge, hola, me da mucho gusto verlos y les quiero preguntar algo que es un tema un poco complicado, porque conceptualmente es difícil, no es tan asequible como otras cosas, pero que tiene que ver con algo que ustedes han medido durante mucho tiempo. Este tema de la identidad nacional, ¿cuáles son los valores, cuáles son las variables que nos muestran una identidad nacional en una sociedad? Roy, te dejo esta pelota calientísima. Sí, es difícil responderla. ¿Por qué? Porque se ha tratado de construir una identidad nacional y todos los gobiernos lo tratan de hacer. Hay pocas cosas que nos unen, muchas que nos dividen, pocas que nos unen. Este gobierno en particular es un gobierno preocupado por la historia, preocupado porque hay que recordar, cada mañanera tenemos un presidente que es un Olimpo, que nos explica la historia y trata de reescribir la historia, trata de instaurar una 4T, que es escribir la historia cuando se está dando y no cuando termina. Para él es muy importante la historia. Entonces, este tipo de actos, ¿no?, desde el indigenismo, esto se inscribe en reescribir esa historia. Y entonces los símbolos que nos unen tienen mucho que ver con la historia, además de otros, pero tienen mucho que ver. La Constitución, la bandera, el himno nacional, los héroes nacionales, son las cosas que nos unen, aunque cada presidente o cada gobierno escoja los suyos. Pero sí, a la comida, ¿no? Hay cosas de la comida, ¿no?, tacos, etcétera. Y son de las pocas cosas en donde los mexicanos de todas las ideologías estamos juntos, ¿no? Entonces, sí, no, desgraciadamente no es las ganas de salir adelante, sino los símbolos históricos los que nos unen. Ahora, los símbolos, Jorge, los símbolos también, pues a veces como que juegan políticamente. Hay un tema, muy interesante tema de esta semana relacionado con Tlali. Tlali es la escultura que quería la jefa de gobierno de la Ciudad de México que reemplazara a la estatua de Cristóbal Colón. ¿Por qué quería la jefa de gobierno reemplazarla en la glorieta de Colón y llevar esa estatua a otro lado? Quién sabe qué es lo que sucedió, pero después de que el presidente como que dijo, y no dijo así, por supuesto, pero como que la vio rara esta escultura, lo que se había presentado en la escultura, y dijo, pues, y la protesta generalizada de que pues, no es indígena, quién sabe qué mujer es, incluso hasta parece más extraterrestre, si es que es mujer, quién sabe qué es. Pues finalmente la jefa de gobierno decidió primero decir que era un prototipo y ahora que se va a abrir un nuevo concurso para que se pueda elaborar, se pueda hacer una nueva estatua. Y me refiero a esto como símbolo, porque si el discurso iba en un sentido, ¿por qué generó tanta controversia y al final que tuviera que recular la jefa de gobierno? ¿Qué es lo que traemos por dentro, Jorge? Roy hablaba de estas cosas que nos unen y las muchas más que nos dividen. ¿Estamos realmente tan divididos como sociedad? Bueno, quizá no divididos como sociedad, pero ciertamente ahorita sí estamos en un contexto donde se busca sacudir, cuestionar muchas de las cosas que ya dábamos por sentadas. Y en particular, algo en lo que hay consenso es que las naciones siempre comparten un origen étnico. De hecho, es una teoría
quizá predominante, digamos, en nacionalismos, que el origen étnico de las naciones. Y aquí en México, ¿cómo habíamos manejado ese tema del origen étnico? Pues a través del mestizaje. Nos reconocemos como producto, digamos, del encuentro o del choque de dos o más culturas, la española y las distintas culturas indígenas, que son muy variadas. Ya podrás hablar de la totonaca, zapoteca, mexica, tarahumara, huichola. O sea, es muy variado, pero creo que coincidíamos en el tema del mestizaje. Y creo que precisamente en esta administración pues se ha venido a cuestionar esto y pareciera que se quiere poner el énfasis en este pasado indígena, dejando de lado o subordinando digamos, nuestros antecedentes españoles a este pasado indígena. Y yo creo que lo que se está manifestando precisamente en este debate sobre las estatuas de Colón o de Tlali es precisamente a qué le vamos a dar énfasis. Y yo creo que en México precisamente habíamos tratado de evitar este tema porque puede resultar muy divisivo. Las sociedades evitan temas divisivos precisamente para poder tener una convivencia. Quizá el ejemplo más claro es el tema religioso, donde se establecen leyes seculares para precisamente que la religión no sea un elemento divisivo. Creo que aquí no teníamos ese tema. El nacionalismo siempre es un motivo de unidad y aquí pareciera que al intentar reescribir lo que significan los símbolos patrios o cuáles son los símbolos patrios, pues la unidad está dando paso, digamos, no te voy a decir que al conflicto, pero sí ciertamente al debate. Oye, Roy, tú mencionabas algunos de estos símbolos que unen a una nación. Mencionabas tú el idioma, la religión, la cultura, la bandera, el himno, el territorio. También determina una nación en términos de identidad. En las Fuerzas Armadas, el ejército también es un factor de unidad y de identidad nacional. Tú, un poco de lo que estamos hablando, y retomando un poco lo que decía Jorge sobre somos criollos, mayoritariamente criollos. No, ¿tú considerarías que hay en esta etapa se está queriendo forzar a hacer algo que ya no somos desde hace más de 500 años y esto está generando otro tipo de conflicto subyacente en la sociedad? Totalmente, totalmente. Porque, por cierto, no es solo México. O sea, este rollo de buscarle los defectos a los personajes históricos como Colón o en Estados Unidos, que fueron esclavistas, que se está poniendo muy, muy fuerte esta tendencia. Pero sí es como forzar la historia, es como forzar. Pero particularmente en México sí tenemos un gobierno que trata de forzar las interpretaciones, la solicitud de ofrecer una disculpa al gobierno español, este tipo de cosas. Forcemos porque no somos lo que nos enseñaron totalmente. Hay una historia paralela que nos reivindique como víctimas. O sea, sí hay forzar. Este gobierno se está tratando de instaurar como la 4T, que es como un cuarto movimiento histórico y considera el primero como el de 1810 con Hidalgo. Sí es mucho forzar cuando ya estábamos cómodamente instaurados en ciertos íconos que nos unían. Por cierto, si nos ponemos a recorrer la historia de los gobiernos, no es el primero que intenta hacerlo, ¿no? Desde algunos que sí lo lograron, como hacer que el mariachi sea identidad nacional, cuando no era una música nacional, pero hoy ya lo es, ¿no? Que lo hicieron a través de las películas, de financiar películas para instaurarlo, lo lograron. Creo que este gobierno está tratando de hacerlo también. Pues sí, menos mal que el mariachi no tiene denominación de origen, porque nos llevaría a la República Checa, que es donde están realmente los orígenes del mariachi. Pero oye, Jorge, mencionaba Roy, esto no es algo distinto a lo que está pasando en otros países. Sí recuerdo que este tema de los símbolos que tiene que ver con, sobre todo con Cristóbal Colón,
pues fue algo de una bandera muy importante cuando surge este gran movimiento social en Estados Unidos de Black Lives Matter, que empieza a generarse no únicamente contra los símbolos del esclavismo en Estados Unidos, sino también con estatuas de Cristóbal Colón en varias partes del país, y las empiezan a quitar. Y todavía recientemente seguían quitando algunas estatuas en varios estados de la Unión Americana de generales que lucharon con el ejército confederado del sur contra los yanquis allá en el norte, que esto detona la parte, o que lo detonó la absolución de la esclavitud. Estamos viviendo, Jorge, algo que no alcanzamos todavía a ver en el árbol, sobre lo que tú mencionabas, estos nacionalismos que nos están llevando a una reescritura de la historia, a un aspecto quizás reaccionario en términos históricos. Creo que sí, lo que hay es una reivindicación de la heterogeneidad de las naciones o de los países. Por lo general, históricamente, lo que en inglés se le llama el nation building, la construcción de una nación, pues en muchos casos fue la destrucción de otras naciones, ¿no? Cómo subordinaste diversos grupos étnicos, lingüísticos, los subordinaste a grupos dominantes, ¿no? Desde la imposición del idioma, imposición de la religión, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que estamos viendo también en parte es una reivindicación de la pluralidad étnica, lingüística de los diferentes países, de que no hay una sola historia única, de que, y como hay muchos libros en México, hay varios muy importantes, pues hay muchos Méxicos, ¿no? Yo creo que esto es una buena señal, porque nos habla de pluralidad, heterogeneidad, pero al mismo tiempo creo que peca del hecho de querer imponer precisamente, y esa es la paradoja, que digamos este origen indígena del país pues es la versión dominante o es lo que resulta más importante. Y yo creo que aquí estamos un poco entrampados en este tema. Y también la otra pregunta relevante, y tú lo mencionabas, es: ¿queremos poner los ojos en el pasado o queremos ponerlos hacia el futuro? Es decir, lo que nos va a dar fuerza como país, lo que nos va a dar unidad nacional, es lo que traemos detrás o hacia dónde vamos. Y yo creo que como sociedad históricamente hemos sido un país que nos fijamos mucho más en el pasado y mucho menos en el futuro, lo que nos une este destino común hacia adelante. En sus estudios han encontrado que estamos más atrapados en el pasado que en el futuro, Roy. Estamos más en el pasado. Estamos más en el pasado, ¿no? En el sentido de lo que opinamos de nuestra comida, de nuestros orgullos, de nuestra música, de nuestra historia, de que si discutimos con los del norte porque piensan distinto, con los del sur, estamos más, y muy poco es qué queremos todos, que si todos estamos unidos en la visión de futuro. No, yo creo que es más el pasado el que nos une y el que volteamos a ver. Jorge, interpretando un poco lo que decías, en realidad no sabemos qué queremos como país hacia el futuro. Así es, creo que el tema de la relación con Estados Unidos es muy clara. Aquí todavía seguimos entrampados un poco en esta que perdimos la mitad del territorio en lugar de estar poniendo la mirada de cómo podemos aprovechar la relación con Estados Unidos, ¿no? Y esta tensión pues se presenta en cada gobierno, tienen diferentes matices. Hay quienes hacen el énfasis, digamos, en las reivindicaciones históricas o en la percepción de que tenemos un país imperialista al norte, en lugar de tratar de aprovechar pues todas las ventajas que nos da precisamente esta cercanía. Para bien o para mal, pues esta situación geográfica no va a cambiar y tampoco podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos hacer es tratar de aprovechar las características de nuestra relación, pero todo viendo hacia adelante. Oye, ahorita que decías sobre esto de Estados Unidos, caramba, no sé por qué estamos pensando en la pérdida del 50% del territorio nacional, cuando ya reconquistamos Estados Unidos, ya llegamos hasta la frontera con Canadá y la rebasamos, y si no,
que visiten y que vean la comida mexicana, la música, el idioma allá en Estados Unidos, así que debemos estar felices. Muy bien, no tenemos a Disneylandia como parte del territorio nacional, pero sí tenemos parte cultural penetrada totalmente en la Unión Americana. Roy Campos, Jorge Buendía, muchas gracias por haberle entrado a este complejo tema. Sí. Hasta luego. Síganse cuidando. Gracias. Bye.